Cristo testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Fíjense ahí cómo Jesús habla acerca precisamente de este detalle. Viene Nicodemo, un hombre estudiado en la ley, un hombre que se sabía la ley, ¿verdad? Dicen que era un hombre justo, ¿verdad? Que era un hombre recto. Y viene Jesús de noche, aunque algunos dicen por miedo, pues pudiera ser, otros dicen que fue porque era el mejor tiempo para encontrar a Jesús y poder platicar con él, porque en el día estaba muy ocupado. Entonces la mejor manera de llegar a Jesús y poder platicar a solas con él era de noche. Entonces dice que Nicodemo llega de noche y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces y tu palabra y todo, ¿verdad? Jesús no se espera a otra pregunta. Jesús le lanza inmediatamente lo que dice el versículo 3. Dice: le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y aquí es donde entramos nosotros a lo que es precisamente la regeneración. O sea, la regeneración, el paso 4 que vamos a ver nosotros es la conversión, que es donde entra la fe y el arrepentimiento. Pero antes de que haya fe y arrepentimiento, tiene que venir la regeneración. Porque ¿qué es la fe? La fe, dice Hebreos, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo, ¿cómo voy a tener certeza en algo que no puedo ver, que no puedo escuchar, que no puedo asimilar? Como yo te digo, no, mira, la teoría del átomo es que se desvanece y los protones estallan para formularse acá. ¿Me crees? Pues no, esto está loco, ¿no? Pero si algo dentro de ti trae una certeza de lo que es, ¿verdad? Entonces dices: algo está pasando. Entonces, cuando en el cristianismo, en los pasos de la salvación, primero tiene que venir el nuevo nacimiento para que podamos ver y comprender el evangelio. Si no, no sucede. Si no, no sucede. Y aunque lo puedes estar viendo, no lo crees. No lo crees. No lo crees. Por eso decíamos, ¿cuántas veces antes rechazábamos? ¿Te de la plaza? ¿Mande? Sí, gracias. Entonces, ¿cuántas veces antes rechazábamos el evangelio? Y un día, ¿por qué? Un día llegó y te impactó. Repito, a mí me impacta el testimonio del pastor C.J. Mahano, que dice que el que lo inició a las drogas se fue a otra ciudad, Dios lo alcanza allá, él regresa por esa gente que él inició en las drogas. Dice que en la casa donde ellos se drogaban, él ahí estaba metiéndose cocaína, y el tipo acá hablándole del evangelio, ¿no? Hablándole del evangelio y él drogándose. Dice: y yo no sé en qué momento, pero yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo ni le estaba poniendo atención al tipo, dice, pero yo empecé a llorar y a llorar, me dejé de drogar. Y algo impactó en mi vida. ¿Qué fue? Él trajo esa vida dentro de él para que él pudiera entonces poder tener atención a lo que estaba hablando el que se había convertido. No podemos aceptar las cosas de Dios, porque Pablo dice que para el que es carnal, o sea, para que el que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios son locura. Ay, pero a ver, ¿cómo? Es que no, o sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo tengo que renunciar a esto? ¿Tengo que hacer aquello? ¿Qué te pasa? ¿Creer en un hombre que murió en la cruz? Es locura. Dice: pero para el espiritual no, porque para el espiritual es poder y sabiduría de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya hubo un nuevo nacimiento. La Biblia nos declara muertos espiritualmente. Entonces Dios viene y revive esa parte de nosotros, y entonces podemos asimilar y entender el reino de Dios. Por eso dice Jesús: si no naces, no puedes ver. Si no naces, no puedes entender lo que es el reino de Dios. Si no naces, no puedes aceptar el reino de Dios, porque para ti no existe. Es una locura. Entonces Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no me vas a entender. Dice Nicodemo: ¿cómo puede pasar esto? ¿Qué? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre para que vuelva a salir? ¿Verdad? Le dice: no, Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu,
puedes. Ahí, cuando la palabra de Dios dice que no naces del agua y del espíritu, está hablando de la purificación, no está hablando del bautismo, está hablando de la purificación del nuevo nacimiento. No está hablando del bautismo ahí, está hablando de la purificación y el nuevo nacimiento. Lo que hace Dios en nosotros para poder darnos esa vida espiritual. Dios por eso vimos anteriormente el llamamiento eficaz. A través del Evangelio, Dios impacta nuestras vidas. Y a través de ese Evangelio, Dios hace que nazcamos de nuevo. ¿Sí? Entonces entra, pero para nacer de nuevo tengo que ser purificado. Entonces entra una purificación, ese nuevo nacimiento, y ahora yo puedo entender las cosas que son de Dios. Y ahora, voluntariamente, acepto el Evangelio. ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Qué? ¿Cómo se logra? O sea, ¿cómo se logra? Ese renacer. Ese ¿Cómo se nacer. logra? Ese renacer. Por ejemplo, una persona Ajá. digamos, que no le interesa nada de Dios. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer una persona que no le interesa el Jesús de Dios y que quiere empezar a verlo? Yo lo entiendo en alguien que ya pues, tiene cierta necesidad, ¿no? De buscar a Dios y de que tiene cierto conocimiento, pero hay personas que digamos que empezaban de cero, ¿no? De repente le dices, tienes que volver a nacer de nuevo. Nosotros a las personas nuevas no le vamos a decir, el Evangelio no es tienes que nacer de nuevo. El Evangelio es cree en Jesucristo y serás salvo. O sea, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo. Nueva criatura. Ese es el anuncio. Pero ¿quién va a creer? Aquel en el que Dios venga y obre en él. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Es el rollo de Dios. Entonces, ese renacer, digamos que te lo da Dios. Así es. Sí. A través de la predicación del Evangelio. Dios es el que viene y obra en ti. Porque ella no Pero sabía, Dios utiliza al ser humano para abrir el camino. Sí. Nicodemo ya conocía la escritura, era una persona que sabía, ¿no? O sea, no era una persona que estaba en cero. Así es. Conocía la palabra, Sin pero embargo, Jesús le dice, tienes que volver a nacer de nuevo. A lo mejor Nicodemo también le dice, ¿y cómo le hago? O sea, Sí, es lo que Nicodemo le dice. ¿cómo le hago? O sea, si he estudiado la escritura durante toda mi vida, digamos, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que Jesús le contesta. Es que Nicodemo, si no naces del Espíritu, o sea, él le sabía mucho, pero no conocía a Dios, así de fácil, ¿no? así es. O sea, hay gente que intelectualmente conoce a Dios, Conoce la Biblia, pero conoce- no ha habido un cambio en su vida. Entonces, el intelectualismo no salva. Salva en realidad una obra de Dios acá adentro. Dulce de limón, ¿no? Dulce de limón, carota, ¿cómo le llama? Dulce de limón. ¿Me lo pasas, por favor? Entonces, y fíjense la contestación que le hace Jesús a Nicodemo en el versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso Jesús? Si Jesús está hablando de un nacimiento que viene de Dios, que nadie puede entender las cuestiones espirituales si no nacen de nuevo. Bueno, lo que Jesús estaba hablándole ahí a Nicodemo, acuérdate de Ezequiel. Tú eres un maestro de la ley y sabes eso. En Ezequiel capítulo 33, Dios dice, y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne y haré que anden en mis mandamientos. Y esa parte es a la que quizá Jesús, no puedo decir que es a la que Jesús, porque no nos lo explica ahí, pero es a la que Jesús le está hablando a Nicodemo. Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes esto. ¿No sabes que es una obra de Dios? Si en Ezequiel lo está diciendo. Es a lo que se está refiriendo. Y si ven después de eso, ya Nicodemo no objeta nada. Ya Nicodemo no objeta nada porque sabe que es una obra de Dios. Yo no puedo hacer que alguien se convierta a Cristo. Yo puedo hacer que alguien siga el cristianismo y conozca la palabra y de Dios, conozca la palabra. pero no puedes hacer que nazca de nuevo. Eso ya, Así es. si Dios lo decide, ¿no? Sobre esa persona. Es una obra de Dios. Las palabras así, las correctas del Evangelio y ya Dios... Dios dirá quién se salva. Dios dirá quién se salva. Nosotros, nuestra obligación es predicar el Evangelio. Es hablarle a la gente de Cristo. Ahora, y vamos a entrar ahí al terreno, ¿no? Ahora, Carlos Spurgeon decía, bueno, ¿qué pasa si yo no soy un elegido? Yo no soy uno de los elegidos. Decía Spurgeon, pues si yo supiera que no soy uno de los elegidos,
yo lo que haría es botarme en el piso y clamar a Dios con todo mi corazón y todas mis lágrimas, diciendo: ten misericordia de mí. Tómame en cuenta. ¿no? Tómame en cuenta. Lo lejos que podría hacer es rebelarme y decirle a Dios: pues si no me elegiste, me largo. Si no, sería botarme en eso, ¿no? En ese quebranto, en esa posición. ¿Por qué? Porque mi destino eterno está en ese pueblo. Entonces nuestra llamada al Evangelio es despertar a la gente a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero quien va a hacer la obra en el corazón es Dios, no nosotros. No nosotros. Ayer tomé una nota padre de las conferencias por su causa a un doctor, híjole, era Miguel Núñez y estaba entrevistando a un que hablaba inglés. Albert Moller. Ándale a él, y copié algo así, una frase que dijo y le ponía yo pausa y algo de eso, luego se me pasa. Claro, es frase de una persona, no es así como de la Biblia, pero es lo que está explicando eso. Sí, por ejemplo, cuando Pablo es amenazado en Corinto, ¿no? Y Pablo, o sea, fue amenazado fuertemente a tal grado que algunos creen que Pablo quería salir, ¿verdad? Pero se puso a orar y Dios le habló a Pablo y dice: no tengas miedo, Pablo, yo voy a estar contigo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo que tenía mucho pueblo en esta ciudad si Pablo estaba entrando apenas a abrir el evangelio ahí? Ya tenía corazones dispuestos. Así es, Dios dice: Ya tengo elegidos a todos los que tú al momento que hables, pum, van a la responder al conexión llamado. directa. Y fue una de la segunda ciudad donde Pablo más tiempo se quedó a evangelizar. La donde más tiempo Pablo fue en Éfeso. Pablo duró casi 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses en esa ciudad. Aquí duró casi 1 año en Corinto predicando el evangelio, porque él entendió a Dios, que Dios tenía mucha gente para que aceptara el evangelio. Entonces dijo Pablo: pues me arriesgo y voy adelante, ¿no? Entonces, y sí ganaron. Pues ahí está la iglesia de Corinto, ¿no? Que se formó. Actualmente esa iglesia de Corinto, ¿dónde sería? ¿En qué parte de Europa? Ciencia cierta te lo digo, no lo sé. No lo sé. Más o menos. Como en Ubícame Grecia, en el mapa, porque ahora ando así como con el mapa. Por Grecia, ¿no? Es que yo soy bien mal ahí en geografía, en esa parte, pero Corinto era un puerto. ¿Me helado? Sí, le quiero que no, es que lo que quiero que podía poner un helado, que es lo que él quería. Ah, sí, no, pero si no, ya sí. Gracias, güey. ¿Me podría decir quién es la señorita que le dije? Pero que, no, bueno, no me acuerdo, pero parece que fue ella. Pues está bien, amigo, gracias. Sí. Pero era un puerto, o sea, tenía que estar pegado al mar. Y está... ¿El mar Mediterráneo? Al mar de sí, al que está así. Grecia. Muy mal para los nombres, no se me olvida. Que acá queda una isla así y acá está así. ¿Qué digo? Porque ahorita esos nombres ya no existen, ya son otros países, ¿no? Pero como que me llama la curiosidad de ver dónde. Bueno, aquí ahí mapa, debe de Aquí venir. está el mar Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, aquí está Samaria, ¿cómo se llama el lugar? Corinto. Gaza, Escalón, Azoto, Jania, Jope. Estaba en es un Más puerto. hacia Asia. Ajá. Gaza es todavía de la región Sidón, Serepia, Sidón. No, más hacia la derecha, siguiendo el mar Mediterráneo. Ya no nos da aquí el mapa. Bueno, lo investigaremos después. Pero estaba en la zona de Asia Menor, entonces no sé cómo estaba. Asia Menor, Asia Mayor. Geografía no fue lo mío, Por ahí, entonces. sí. Por ahí, o sea, A mí no lo mío, por eso quiero aprender algo. Pero lo voy a investigar. Lo voy a investigar para saberlo bien. Pero es la parte, ¿no? Donde Dios, y vamos a ver también, porque aquí lo traigo, por ejemplo, cuando Pablo predica en Listra, ¿no? Dice que es entre Atenas y Esparta, el moderno Corinto. Entre Atenas y Esparta. Esparta. Atenas. Ok, Sería lo que es por Grecia. ahí. Entonces por ahí se forma la iglesia de Corinto, ¿no? Y les repito, la ciudad donde más estuvo fue Éfeso. Ahí sí, bastante tiempo pasó predicando el evangelio. Fíjate que eso que estás diciendo, que eso a mí me impacta, el hecho de que, por ejemplo, que Pablo tenía miedo, o sea, entrar ahí, como todo ser humano, con sus debilidades y virtudes. Pero como Dios entra, actúa y le dice: tú sigue, porque yo te voy a respaldar, porque yo te voy a dar la gente. O sea, es algo increíble, como tú dices, una persona que no ha nacido nuevo no creería eso, no sentiría, aunque yo esté hablando, ni lo pelaría, ¿no? o sea, qué locura. Qué locura.
Sí, Sí. y si actúas con tu razón y dices, no hombre, pues si soy tonto en quedarme aquí, mejor me voy. Sí. Más vale aquí corrió que aquí Y murió. aquí murió, No. ¿para qué me arriesgo? ¿No? Eso sería el pensamiento lógico de Sí. un hombre inteligente. Inteligente. Sí, pero un hombre cuando escucha la palabra de Dios y lo obedece, pues se arriesga y ahí es donde viene lo maravilloso que dices. Todo indicaba que me iban a apedrear, todo indicaba que me iban a matar, pero se hicieron grandes cosas porque Dios me estaba respaldando, ¿no? Sí. Eso sí es bien. Sí, y porque la base y es donde nosotros también tenemos que aprender, la base de Pablo, que Pablo, podríamos decirlo como dice Santiago, ¿no? Con Elías era un hombre sujeto a las mismas debilidades que nosotros. Igual, Elías tuvo miedo y salió huyendo de Jezabel, le tuvo miedo y huyó después de haberse enfrentado a los profetas de Baal y degollarlos y todo. Cuando Jezabel le dice, te voy a matar, Elías huye. Sí, cierto. Entonces, dice, Elías era un hombre sujeto igual a nosotros. Lo mismo Pablo, porque a veces nos hacemos figuras como de hombres inquebrantables. Pero lo que hacían esos hombres es cuando tenían esos miedos, iban a la oración. O sea, entraban en esa comunión con el Señor y estaban ahí luchando con su propia carne hasta que venía una respuesta de Dios a sus vidas. ¿Sí? En sus vidas. En sus vidas, Totalmente. sí. Esa es la parte. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de ver. Nosotros vamos a ver cuando entremos al inciso D, que es la parte 4, en la conversión, que si hay cosas en las que nosotros actuamos y tenemos responsabilidad. ¿Sí? En el nuevo nacimiento no tenemos ni una participación, pero ya en lo que es la conversión y todo lo demás que viene, sí tenemos participación. ¿Sí? Por ejemplo, en el proceso de la santificación tenemos participación. ¿Puedes cerrarlo un poquito más para que... Es que no se ve, pero es Grecia. Grecia, Atenas por aquí está Atenas, ¿no? Grecia está, Atenas está por acá. Es Atenas. ¿Pero dónde está ese de...? Italia está más para acá atrás. Es que no sale, pero Italia está por acá. Italia está por acá atrás. Entonces, en el versículo 12, Jesús le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Digo lo de la tierra. Sí. Digo lo del cielo. Sí, es como te estoy diciendo que acaba de ocurrir un milagro, lo acabo de levantar y estás viéndolo y no lo ves, no lo crees. No lo aceptas. Menos que allá arriba tienes unas moradas y que estarás por eternidad, menos. ¿No? Es exacto. Entonces, eso no se puede asimilar si no viene un nuevo nacimiento. Pablo dice, por ejemplo, a la iglesia de Corintio, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es un versículo muy conocido. A ver, ¿cuál es? 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. A ver, ¿cuál es? ¿Segunda? 5:17. Segunda de Corintios, ¿cuál? 17. Segunda de Corintios 5, 17. Ajá, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Entonces Pablo está diciendo que estar en Cristo es ser una nueva criatura, que todo lo viejo pasó, ahora todo fue hecho nuevo. ¿Sí? Ahora somos una nueva criatura. Para estar en Cristo necesitamos ser una nueva criatura. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento es un acto donde solo Dios actúa, nadie más. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 9, verso 16. 9:16. ¿Cuál? ¿Romanos? Romanos 9:16. Romanos. ¿Romanos qué? 9:16. Romanos 9, 16. 9, dice, solamente 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Pablo lo está diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios solamente. Ojo, aquí Pablo no está diciendo que no corramos y que no queramos. Claro. Lo que está diciendo es que no es por eso. Que no es por méritos. No es por mérito. No es por méritos, así. Que tú corres más, eres más veloz, vas a llegar primero a la gloria. No. No depende del que quiere. ¿A qué está haciendo ahí referencia Pablo? Que no es decir nada más, yo quiero y ya, nada más se acabó. Está apelando a nuestra voluntad. No es del que quiere, ni voluntad. No es por voluntad. Ni del que corre. Cuando corremos, ¿qué hacemos? Un esfuerzo. No es por esfuerzo, no es por voluntad. Es por la misericordia de Dios que lo hacemos. No quiere, le repito, no quiere decir Pablo que no nos esforcemos y que no apliquemos voluntad. Pero lo que está diciendo Pablo no es por eso. Tienes que hacerlo, pero no es por eso. No va a ser por eso. Porque créeme que va a haber mucha gente, como dijo Jesús, esforzaos por entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos quieren entrar y no podrán. Entonces no es de mi esfuerzo. Yo debo de luchar, debo de esforzarme y todo, pero debo de entender que dependo totalmente de su misericordia. Y uno no lo lograría nunca. No, jamás. Entonces, esa es la parte. El apóstol Juan, en su evangelio, nos dice lo siguiente en Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. 1, verso 12 y 13. 12 y 13. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. 1, 12 y 13. 1, 12 y 13 dice. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Más claro ni el agua para el chocolate. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? No es por genealogía. Sí. No es porque yo soy cristiano, mi hijo va a ser cristiano, mi nieto va a ser cristiano. No es por eso. Ni de voluntad de carne. O sea, yo no voy a obligar a Mari a ser cristiano. Ni a mis hijos siquiera. ¿Sí? Porque mis hijos son cristianos porque yo soy cristiano. Así. O voy a obligar a Víctor o a Francisco. No es ni por sanguíneo, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, o sea, por cuestión de autoridad, sino, dice el apóstol Juan, de Dios. Por la voluntad de Dios es que podemos nosotros recibir eso. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Peter, capítulo 1, verso 23. Capítulo 15. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Sí, verso 23. Primera de Pedro 1, 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, nos dio vida por su palabra. ¿Sí? ¿Cuál es esa palabra? El Evangelio. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada, que Dios agradó salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, por eso dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque cuando nosotros hablamos la palabra, el poder de Dios se va a manifestar sobre las personas que Él quiere. Y los va a transformar. Y los va a cambiar y los va a impactar. Por eso dice Pedro, fuimos renacidos por la palabra de Dios. Ahí me cae esto. Ahorita, que tú tienes la obligación de predicar y por ejemplo estás con 3 o 4 personas, a lo mejor solamente una es la elegida, pero tu obligación es aventar la semilla, Así. a ver en cuál de esos corazones hay una siembra, ¿no? Y va a ser algunos que van
No sé por qué Dios así lo establece, pero algunos elegidos serán difíciles. Entonces tienes que estar machacando. Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, va porque él sabe que ya va a ser su último viaje. Dios le revela que va a ser su último viaje, que va camino a ser muerto. Y Pablo dice que se despide con los ancianos de Éfeso, pues fue la ciudad donde más estuvo, donde más visitó inclusive. Más cuates hizo. Sí, entonces dice Pablo llorando, les dijo, ya, es mi despedida de ustedes, ¿no? Dice que los ancianos de la iglesia de Éfeso lo abrazaron también y todo, pero el discurso que da al final Pablo es, dice, acuérdense que estuve con ustedes noche y día enseñándoles la palabra. Durante un año estuve con ustedes noche y día enseñándoles la palabra. Pero me temo, dice, que a mi partida entrarán nuevos rapaces en medio de ustedes y harán trizas con el rebaño. Y lo peor es lo que Pablo dice a continuación, y yo creo que es lo que más le duele a Pablo. Dice, y de entre ustedes saldrán también. Entonces imagínate el dolor de Pablo de saber que estuvo con gente de ese tipo y que gente se iba a pervertir totalmente. Entonces por eso va a haber gente que va a ser difícil, va a haber gente que aparentemente acepta el evangelio, va a vivir un tiempo como cristiano y de repente ¡puf!, brota su realidad. Entonces esa es la parte que Pablo dice, le dolió, ¿no?, la despedida a Pablo. Imagínense cuando Dios te revela eso, ¿no? No le reveló quiénes, pero le reveló que de ahí mismo iba a salir gente que se supone que eran los más maduros espiritualmente que había en Éfeso. Para ser anciano necesitaba ser una persona madura espiritualmente. Entonces, dice Pablo, de ustedes personas maduras van a salir gente que transcribirse el evangelio. Entonces nosotros podemos ver ahí, hermanos, entonces eso es una obra de Dios que yo no puedo hacer, solo Dios la puede hacer. Nosotros no podemos hacerlo. Y esto, lo que les decía, está desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Ezequiel es antiguo, ¿verdad? Sí. Está después de Jeremías, Lamentaciones. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Ezequiel cuál? 36, 25 al 27. Ezequiel 36. Ezequiel 36. 25 al 27. Sí. ¿No? Sí. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense ahí en esos 3 versículos, encuéntrenme un verbo donde nosotros participemos. Y harás algo así. Seguirás. Te esforzarás. ¿Quién? Esparceré, daré, Pondré. quitaré, Haré. Guardaré. ¿Verdad? En la última parte, al final dice, y guardéis mis preceptos. Es la única parte, pero ¿qué involucra todo lo demás? Todo lo que Dios está haciendo en nosotros. El cambio de carne, cuando Dios dice, les cambio el corazón, los voy a limpiar, les voy a dar un espíritu nuevo, les voy a hacer que anden en mis caminos y todo, y entonces ustedes van a guardar mis mandamientos. es lo que nos corresponde. Pero después de qué? De un cambio en nuestra naturaleza. Que Dios obró en nosotros un cambio en nuestra naturaleza. Por lo mientras no podemos sujetarnos a la ley de Dios. Dice, si no hemos nacido de nuevo, no nos podemos sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque mi carne se rebela contra la ley de Dios. Pero cuando nazco de nuevo, ¿verdad? Entonces ya me deleito en la ley de Dios. Ahora la veo como una delicia. Antes la veía
como algo hostigoso, ahora lo veo como una delicia. Aunque a veces la incumplo, aunque a veces caigo en pecado, ¿verdad? Pero yo hallo la ley de Dios una delicia. Como decía el salmista, el guardar tus mandamientos es una delicia para mí, ¿verdad? Oh, cuán deliciosa es tu ley, oh Dios, dice el salmista en el Salmo 119, ¿verdad? Entonces, esa parte viene cuando uno nace de nuevo, porque entonces ya podemos guardarlos. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva naturaleza dentro de nosotros. Hay algo nuevo dentro de nosotros. Ha sido renovado, nuestro espíritu ha sido transformado y hemos sido cambiados. Y ahora Dios, que hizo todo, nos quitó el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne, nos limpió, puso su espíritu dentro de nosotros, como dice ahí Ezequiel, ¿verdad? Dice, y quitaré de vuestra carne y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero atrás de todo el trasfondo está Dios obrando dentro de nosotros. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, la responsabilidad de nosotros está ahí. Ocúpate en tu salvación. Pero tú al estarte ocupando debes de entender que quien está trabajando, ¿cómo lo podríamos hablar? En segundo plano, es Dios en ti. Por eso, así es. Por eso Pablo decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. O sea, Pablo reconocía, yo me he esforzado, he hecho todo, pero al final de cuentas no soy yo, es la gracia de Dios actuando en mí que me impulsa a hacer eso. Entonces, yo no tengo nada de qué jactarme, al final dice Pablo, porque al final todo lo he recibido de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En el proceso de la salvación, en la regeneración, es una obra totalmente de Dios. Aquí, ¿quién actúa en la Trinidad? Aquí actúan dos personas, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Son los que actúan en el proceso de la regeneración. ¿Sí? Juan capítulo 3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 8. San Juan. Que ya lo leímos hace un rato, pero vamos para hacerlo. San Juan. En el proceso del nuevo nacimiento, no. San Juan, ¿qué? Pero no podemos ser San Juan 3, 8. 3. Pero esto no podría venir sin el sacrificio de Cristo. Ah, ok. O sea, ya hizo su parte, que es el sacrificio. Ya. San Juan capítulo 3, verso Ya lo 8. habíamos leído hace rato. Sí. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, que es nacido del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu vino y nos dio la vida. Efesios también dice que fuimos sellados, ¿verdad? Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu vino y dio vida. Cuando Jesús se iba a despedir de sus apóstoles, dice que le sopló el Espíritu a ellos. Entonces, nosotros podemos ver ahí que el Espíritu Santo es uno de los que actúa y aplica ese nuevo nacimiento en nosotros. Pero también está implícito Dios el Padre en Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios 2, 2, 5. 5. Dice, su madre dijo a los que servían. No, "Haced-". Efesios capítulo 2, verso 5. Estamos en Efesios, estoy en San Juan. Efesios 14, 6, 7. 14. Entonces 6, 7. ¿Es que Efesios 2?
2, es más, desde el 1, vamos a leerlo. Aquí nomás tengo el 5, pero desde el 1. Del 1 al Efesios 5. 2, del 1 al 5. ¿No? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces fíjense lo que estaba diciendo. Él, o sea, se está refiriendo a Dios el Padre, Él os dio vida cuando estabais muertos espiritualmente. Cuando andabas siguiendo la corriente de este mundo, cuando andabas siguiendo los placeres de la carne, cuando para ti eso era normal, dice, Dios te amó y a pesar de que estabas tan mal, te dio vida. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses. ¿Colosenses qué? Capítulo 2, verso 13. Colosenses 2, 2, 3. 13. Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Santiago 1, 17 y 18. ¿Santiago? 1, 17 y 18. Santiago. ¿Dónde Santiago? Después de Hebreos, más adelante de Colosenses. Es Santiago. Colosenses, Filemón, primera y segunda. Santiago. 1, 17. Santiago 1, 17 y 18. 17, 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ¿quién? De lo alto. Del Padre de las luces. Desciende del Padre, todo lo que sea bueno, agradable, desciende de Él. Dice, y Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de su voluntad. Nadie le dobló el brazo a Dios para hacernos renacer. Él, de su voluntad. A Él le plació, por su amor que tuvo hacia ciertas personas, que nazcan mediante la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Quiero no, la primera de Pedro, pero primera de Pedro, ¿qué? Capítulo 1, verso 3 y 4. 1, 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Fíjense que no dice que tuvimos una esperanza viva y nos hizo renacer. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza muerta, no una esperanza de duda, sino una esperanza viva. Entonces, primero nos hizo renacer y luego hubo esa esperanza real, fuerte. Por eso dice el apóstol Pedro, una esperanza viva, una esperanza real, en otras palabras, ¿no? Pero primero nos tuvo que hacer renacer para tener esa esperanza. No es lo inverso. Como mucha gente hoy en día se dice,
cree en el Señor Jesucristo y vas a nacer de nuevo. No, es al revés. Vas a nacer primero, pero se cree en Jesús. Sí, vas a creer en Jesús. O sea, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el orden correcto que nosotros debemos de entender, que cómo actúa Dios es primero obra en ti y luego crees. Yo no puedo creer antes de que Dios obre en mí. No puedo, es imposible. Y aquí mismo lo dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. Si no, no podríamos tomar eso como una esperanza. Si no nazco de nuevo, no puedo tener esa esperanza. Lo podemos ver en los tiempos de los apóstoles y posterior a los apóstoles, los romanos, los griegos, los emperadores se burlaban de los cristianos por esa esperanza que ellos tenían. Dicen, mira, los cristianos adoran a ese bruto que murió en la cruz del Calvario. O sea, qué tontería, qué mensos son esos cristianos. Así tenían a los cristianos en ese tiempo. Porque los griegos, pues pura filosofía y todo acá bien caché, ¿no? Y los romanos, pues creían en sus dioses, en Zeus, en todo eso. Y de repente que les hablen de un dios que murió, Que lo golpearon, que lo escupieron, que lo maltrataron. que el imperio romano lo mató, el poderoso imperio romano lo mató, y adoran a ese, mejor adórenme a mí, yo lo maté, ¿no? Entonces inclusive hay imágenes de ese tiempo donde pintaron que dicen Sixtus, algo así, un cristiano que se ve que está arrodillado ante la cruz, pero ponen a la cruz con un hombre clavado con una cabeza de burro. Así ponen, Sixtus adorando a su Dios Jesús. Sí, o sea, la forma en que se burlaba el romanismo en ese tiempo de los cristianos, porque para ellos era absurdo, tonto eso. ¿Pero por qué? Porque no lo entendían. Mientras no llegue la luz del Evangelio realmente en nuestros corazones y alumbre, no voy a entender lo que es el Evangelio. ¿Sí? Nadie puede, como lo escribí hace poco en el Facebook, nadie puede saber lo que es cristiano hasta que es cristiano. Así de sencillo. Hasta que viene ese nuevo nacimiento y dices, estaba yo mal. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Porque hasta me burlaba, ¿no? De esa parte. Así es. Pero mientras no haya ese renacimiento, van a seguir burlándose porque no lo van a entender nunca. No lo van a entender. No lo van a comprender lo que es el Evangelio. O sea, como le decíamos, un hombre que murió por mí. Es como, ¿por qué no mejor creo en, no sé, en este gladiador que se levantó contra Roma y casi los vence? Estaba más fuerte, hizo más cosas. Pero la verdad estaba en que Dios le agradó así. En ese evangelio que se ve tan débil, que se ve tan indefenso, tan tonto, tan absurdo, es el evangelio que Dios creó para salvar a la gente. ¿Sí? Ahora, la regeneración o el nuevo nacimiento no viene bajo un acto de oración como hoy en día vemos en muchas iglesias, ¿no? Haz esta oración, ¿no? Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, yo acepto tu sacrificio. Eso es absurdo, no viene por una oración el nuevo nacimiento. Tiene que venir primero la convicción. Los puritanos en la antigüedad no invitaban a nadie a aceptar a Jesucristo. Ellos predicaban el evangelio y se acabó. Y la gente decía, algunos decían, pero ¿por qué no invitaban a la gente a venir a Cristo? Los puritanos contestaban, porque el que entendió el evangelio no hay necesidad de traerlo. El que entendió, el que no lo entendió, no va a venir. Gracias por participar. Gracias por participar. Como cuando Pedro, ¿verdad?, predicó el evangelio y dice, y se juntaron como 3,000 gentes y siguieron a los apóstoles. Pero no vemos a ver, ¿quiénes creyeron? ¡Ey! ¿Quiénes creyeron? Alcen su mano. Bueno, todos esos, vénganse para acá. No había tal cosa. Ellos entendían que la obra era de Dios totalmente y que ellos nada más lo único que tenían es predicar el evangelio. Y predicarlo con esa autoridad, con esa convicción de lo que es el evangelio. Y lo predicaban. Y la gente que era ganada, venía. La gente que no era ganada, pues se quedaba. Es cierto, oye, se da mucho esto de la oración, de que si no oras, si no declaras,
ya, o sea, no eres hijo de Dios, ¿no? Así Tienes es. que ser, ya no eres cristiano, tienes que ser la oración. La oración para salvarte, la oración de fe le llaman, ¿no? La oración de salvación. Entonces, no hay tal cosa, no hay tal oración. Se basan en... Hay un versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso más que nada, Pablo ahí lo que está hablando realmente es la expresión real de alguien que en realidad ha creído en el Evangelio. Va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Pablo no está diciendo, haz una oración. Pablo lo que está diciendo, cuando alguien realmente cree, va a expresarlo. Yo creo. ¿Sí? Y por eso Pablo en el versículo siguiente lo invierte la expresión, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay una obra de Dios en el corazón y yo lo confieso. Sí, no te da vergüenza. No te da vergüenza. Entonces, ¿qué ibas a decir, Francisco? Que literalmente como está la frase, prácticamente es como lo hemos ido aplicando. Sí. Gracias, como está escrito, parece que esa es la forma que debe de seguir. Sí. Sí, así viéndolo así, por encima, pareciera que es eso, ¿no? Parece que eso es lo que debe de seguir. Sí, textual, sin contexto, ¿no? Sin contexto pareciera que sí. Y sí es verdad, o sea, tú ves a la gente que de repente habla y habla y habla de la palabra y habla. Y te das cuenta cómo es que esa persona, ¿verdad? Si sale de él, conocimiento y todo lo que ha leído. Quizás no sea mucho, pero lo que ha leído lo va expresando, se le nota, ¿no? Así es. A lo mejor esa es la expresión como tú explicabas, ¿no? Sí. Y es bueno observar a una persona porque dices, algo está pasando dentro de él, o algo cambió dentro de él. Se nota, ¿no? Cuando ¿Se nota? Dios está contigo, se nota, ¿no? Se nota. Hay un antes y un después. Dice el amor y el dinero no lo puede ocultar. Jesús tampoco. Jesús tampoco. Si estás enamorado se nota, si tienes dinero se nota, y si tienes a Jesús se nota. Tiene que salir ese que llamamos primer amor. Tiene que salir, tiene que expresarse. Entonces, no es por una oración, sino es como vimos con Pedro, bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro mientras predicaba en casa del centurión, vamos a ver Hechos capítulo 10, versos 43 y 44. Recordemos que a Pedro lo manda a buscar el centurión con unos soldados, lo manda a buscar para que venga y le predique. 10, 43 y 44. Hechos 10, 43 y 44. dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Está diciendo, ¿verdad? Si creen en él recibirán el perdón de sus pecados. Pedro aún no terminaba de decir esta frase y el Espíritu Santo ya estaba cayendo sobre la gente. ¿En qué momento hizo la gente la oración? No le dio tiempo. ¿En qué momento hizo la gente una expresión de creer? No, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Apenas estaba hablando Pedro cuando cayó. Entonces, mientras aún hablaba Pedro. Dice, la obra de Dios ahí, ¡pum! O sea, no les dio tiempo ni que hubieran de hacer oración, pues no hubo tiempo de oración. ¿Cómo se manifestó? ¿No dice ahí más adelante? ¿Cómo se manifestó? ¿En qué sentido? Sí, hablaron en lengua, sí. Ah, ok. Sí, en esa parte sí. Pues ya sabes, no sé cómo lengua. No, pero ahí fue la señal. Hay 4 eventos ahí que son la señal. ¿Por qué? Uno fue con los judíos en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo, cayó y todos hablaron en lenguas, porque empezaba a ser la obra del Espíritu a nivel mundial. Judíos, luego fue con samaritanos y después con los gentiles en casa del centurión. Y de ahí ya no se vuelve a manifestar el Espíritu Santo. Sí, por favor.
O sea, ya no se vuelve a manifestar así de que ves que por ejemplo, Pablo está predicando y punto, sobre todo los que predicó hablaron en lenguas, ¿no? Ya No se ha visto eso. ya a raíz de ahí, ya no hay más. ¿Por qué? Porque era la apertura hacia todas las cuestiones étnicas dentro de la Biblia. Judíos, samaritanos, que era mezcla de judíos con gentiles, y gentiles. Y desde ahí deja de manifestarse el Espíritu Santo de esa forma. Entonces es lo que está ahí diciendo. Entonces por eso digamos, aún ni Pedro terminaba de darles el Evangelio y ya el Espíritu los había llenado. Entonces es una obra de Dios, nos da a ver que es una obra de Dios. Hechos capítulo 16, verso 13 al 15. Hechos 16. 16, verso 13 al 15. 13 al 15. ¿No están? Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense, ¿no? El efecto en Lidia, ¿verdad? De Tiatira, una vendedora de púrpura, ¿verdad? Dice que Dios que abrió el corazón de Lidia para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. ¿Sí? La obra de Dios primero en el corazón. Si no, Lidia no hubiera puesto ninguna atención, no hubiera entendido ni papas de lo que hablaba Pablo. Pero Dios viene y abre su corazón. Después nos dice que y Lidia empezó a hablar en lenguas. No lo dice. Por lo que les repito, ya quedó ese evento atrás. Ya no es una seña de que alguien creyó. Simplemente entendió lo que Pablo decía, comprendió todas sus palabras y creyó en lo que él decía. Así es. ¿Y cuál es lo siguiente que hace Lidia? Después de creer, porque hay, bueno, eso viene en los puntos siguientes, pero dice, y cuando fue bautizada, Lidia creyó e inmediatamente buscó el ser bautizada. ¿Sí? Entonces, esa parte que es algo espontáneo, es producto, o sea, cuando Dios viene, te toca, te transforma, entiendes el Evangelio, tú dices, yo obedezco. Entonces, esa es la parte, ¿sí? Podemos ver otros discursos, ahí no los traigo aquí, pero a partir de Hechos 10, los siguientes discursos que vean ustedes, ya no hay esa manifestación del Espíritu Santo, de que cae sobre la gente y empieza a hablar en lenguas. Que les repito, la definición del Espíritu Santo era eso, manifestarse así para que vieran los judíos la apertura que el Espíritu Santo, que Dios estaba dando también a los samaritanos y judíos, porque recordemos que los samaritanos y los gentiles eran enemigos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y entre ellos había pugnas, o sea, era odio. Y con los gentiles son gente de más baja calidad. Los judíos somos la alcurnia, por así decirlo, ¿no? Los elegidos de Dios. Los demás son basurita. Entonces Dios, la única forma en que podía demostrarle a Pedro y a los apóstoles que Dios había elegido también a los samaritanos y también a los judíos, era en esa forma, que el Espíritu Santo cayera igual que cayó en ellos. Que Dios podía hacer con quien Él quisiera lo que quisiera. Lo que quisiera. Con todos. Y esa fue la expresión cuando Pedro defiende lo que pasó en Cornelio, porque inmediatamente cuando oyeron que los gentiles habían aceptado el Evangelio, los judíos cristianos mandaron a llamar a los que fueron y, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué fueron con los gentiles? Aconteció, y Pedro dijo, aconteció lo mismo que nos sucedió a nosotros. A nosotros nos cayó el Espíritu Santo y hablamos en lenguas, y a ellos sucedió lo mismo. Entonces significa que Dios no está haciendo excepción de personas, de linajes. Entonces dice que los judíos comprendieron y aceptaron.
Entonces, por eso Dios hizo esos 3 derramamientos así del Espíritu Santo. Pero a partir de ese momento ya no hay eso. Ya vemos a Pablo predicando y ya no cae el Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en lenguas. Fueron 3 sucesos específicos, nada más. Sí, no sé si me expliqué. Pero pasó eso. Y aquí en el caso de Lidia, ¿cuál fue la evidencia de haber aceptado a Cristo? De que realmente aceptó, de que realmente hubo una conversión en ella. El deseo de obedecer. No de bautizarse, sino de obedecer. De obedecer. Entonces, esa es la parte que nos está hablando el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 2, 14 y 15, perdón. Primera de Corintios, ¿qué? Capítulo 2, verso 14 y 15. Primera de Corintios 2, 14 y 15. ¿Ya están? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense entonces cómo lo que está diciendo aquí Pablo, que el nuevo nacimiento afecta a nuestro intelecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no he nacido de nuevo, para mí no puedo entender el Evangelio. Ahí Pablo lo dice, para él es locura y no lo puede entender. Aunque quiera entenderlo, no puede ni discernirlo, no puede ni desmenuzarlo, no puede. Entonces se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Que se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo lo puede discernir espiritualmente si está muerto espiritualmente? Entonces tiene que venir primero el nuevo nacimiento para que yo pueda entender el Evangelio. Si no, no lo puedo entender. Y volvemos a lo que Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. ¿4? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios 4, 6. 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Ahí está. Porque Dios, ¿qué mandó? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él mandó que dentro de nosotros, las tinieblas que habría, ahí resplandeciese la luz, ¿verdad? En nuestros corazones, lo explica, hasta lo discierne, ¿no? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación, para que pudiéramos entender el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Y pudiéramos entonces abrazarnos a Cristo. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versos 17 y 18 y 19, por favor. Es eso cuando nosotros, entendiendo esta palabra, cuando la gente se burla de nosotros, se burla de Dios, se burla de todo, nosotros tenemos que entender que ellos no pueden entenderlo. Y no debemos ni enojarnos, ni perturbarnos. Digo, si entra un poquito de corajillo, ¿no? Porque la verdad a mí me ha pasado. Pero debo de tener hasta compasión de ellos porque ellos no han entendido, porque Dios me les ha dado esa capacidad de entendimiento porque no los he elegido hasta el momento. Fíjate, ahorita me dices y se me viene a la mente, ¿no? Dos sucesos. Uno, Cristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿verdad? Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban pudo haber dicho, Señor, darles hasta por debajo de la lengua, ¿no? Sí, y sin embargo dice Esteban que con una compasión, ¿verdad? Porque dice que los enemigos vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. O sea, Esteban se vislumbraba un amor y que empezaron a arrojar rápido las piedras. Y dice Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, es lo que estás diciendo precisamente.
Yo tengo que ver a la gente que rechaza el Evangelio, que detesta el Evangelio, que nos levanta calumnias o detalles de burla y todo. Tengo que verla como alguien que no le ha resplandecido el Evangelio. Y que debo tener, como dices, compasión de esa persona y orar por esa persona para que le resplandezca la luz del Evangelio, porque no puede verla. Por eso para él es una tontería lo que tú haces. Efesios capítulo 1, verso 17 al Efesios 1, 17 al 19. 17 al 19. Dice, ¿lo están? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha dado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo él está hablando a cristianos, ¿no? Y nosotros siempre vamos a depender del poder de Dios hasta para ir creciendo espiritualmente. Pero dice la palabra de Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos está llamando. ¿Verdad? Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses. Y decíamos, el nuevo nacimiento afecta nuestro intelecto, por ahí se dice alumbrando nuestro entendimiento. O sea, afecta nuestro entendimiento. Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses 3, 3, 10. 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Está? Revestidos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, está hablando de esa nueva criatura que Dios puso en nosotros, se va renovando. O sea, ya hay una afectación en el conocimiento, ya hay una afectación en el entendimiento que va a ir creciendo hasta un conocimiento pleno. ¿Sí? Entonces el nuevo nacimiento, la regeneración, afecta el intelecto. Por eso alguien, se lo voy a decir así, hermanos, alguien sin estudios pudiera entender más del Evangelio de lo que podemos entenderlo muchos sabios. Entonces, esa es la parte, ¿sí? Entonces, ahí es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, afecta el intelecto y lo discierne espiritualmente, ¿verdad? El nuevo nacimiento también afecta la voluntad. Fíjense, Salmo 110, verso 3. Salmo es antiguo, ¿ah? Sí, antiguo. Está como a la mitad. ¿No? ¿Salmo qué? 110. El Salmo número 110. 110, verso 3. Salmo 110. ¿El 110 cuál? 3. 3. 110, 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, ahí está la voluntad, en el día de tu poder. ¿Sí? ¿Cuál es ese día del poder de Dios, cuando el poder de Dios se manifiesta en la vida de un cristiano? Y nosotros nos ofrecemos voluntariamente. ¿Sí? Afecta nuestra voluntad. Y eso es lo que vamos a ver en el paso 4. ¿Sí? Pero la regeneración afecta nuestra voluntad. Por eso en Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Nuestra voluntad es afectada. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Segunda de... 3, 5. Sí. ¿Tesalonicenses qué? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Segunda
de Tesalonicenses, ¿cuál? 3:5. 3:5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Sí? Dios encaminando nuestro corazón, haciendo que nuestro corazón vaya tras la voluntad de lo que es Dios. ¿Sí? Ahora, la regeneración no solo afecta el intelecto, no solo afecta nuestra voluntad, también afecta nuestros sentimientos y emociones. Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, Verso 1 y 2. 42, 1 y 2. ¿Ya están? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vean como está diciendo el salmista, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Alguien que ha sido regenerado por Dios, que ha sido convertido por Dios, tiene una sed de Dios, anhela a Dios. ¿Sí? Y, por ejemplo, a veces como cristianos, erróneamente, no le damos tiempo a la oración. Y como aquí dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un anhelo en Dios. Pero mi carne a veces hace que yo descuide esos momentos. Entonces dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, hay un cambio en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Ahora anhelo estar junto a Él. Tengo una lucha con mi carne. Sí, tengo una lucha con la cuestión de orar, de escudriñar la palabra. Sí, pero hay un anhelo grande porque eso es lo que clama ahora el Espíritu dentro de nosotros. Ahora decimos, Señor, ¿cuándo? Señor, hoy no oré y se me pasó, Señor. Es un clamor, porque el nuevo nacimiento afecta a esa parte dentro de nosotros. Por eso Jesús dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Verdad? Es afectado nuestro sentimiento, es afectado nuestra emoción, ¿verdad? Por eso cuando Israel se vuelva al Señor, ¿verdad? Que dice que cuando el Señor venga en las nubes y le verán sus manos traspasadas, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Sí? Israel tendrá gran llanto cuando vea a su Mesías venir y llorarán como se llora por hijo unigénito. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay un cambio en nuestras emociones. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Está Pedro diciendo, a quien amáis sin haberle visto, ¿sí? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿sí? Afectados totalmente nuestros sentimientos y emociones. Entonces, el nuevo nacimiento afecta nuestro intelecto, afecta nuestra voluntad y afecta nuestras emociones. ¿Sí? El nuevo nacimiento provoca frutos también, que se dan para aquel que ha nacido de nuevo. Fíjense, Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuál es? Primera de Juan 2:29. ¿Saber que Él es justo?
Si sabéis que Él es justo, Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. sí, ¿verdad? Sí. Primera de Juan 4:7. Primero de Juan 4:7. Primero de Juan 4:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, ¿verdad?, provoca o hace que el amor de Dios fluya en nosotros, provoca estos frutos, ¿verdad? Primera de Juan 5, 4 y 5. Primero de Juan 5, 4 y 5. 4 y 5. Dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué está hablando ahí por mundo? ¿Que nos vamos a levantar contra Estados Unidos y lo vamos a derrotar? Pues a uno mismo, ¿no? Nuestra propia carne. Con nuestra propia carne, con todo lo que el mundo está bombardeando hoy en día, los matrimonios homosexuales, con todas las tendencias, todos los detalles. El verdadero cristiano vence esas corrientes. A tal grado lo vence, que ponen Hechos, nada más que no traigo ahorita aquí la cita, pero Hechos dice, cuando los apóstoles, el Pablo llegó a cierta ciudad y dice: ahí vienen esos que trastornan al mundo. Eso es loco. Sí, que le crean un dolor de cabeza al mundo. Cuando llegaron recién a esa ciudad, dice: ya vinieron estos que nos crean un dolor de cabeza al mundo. Entonces, es lo que está diciendo aquí: el que es nacido de Dios vence al mundo, o sea, vence todas esas corrientes contrarias, ¿verdad?, a lo que nos indica la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. 5, 18. Dice: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, alguien que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:18. No practica el pecado. Punto número 1. Punto número 2. El maligno no le toca. Eso sí, o sea, eso es una verdad. Hay Eso que es una recordar. verdad, o sea, así, no nos tocan, así de fácil. Es que vino el diablo y me quiso ahorcar. No puede. Eso sí lo digo con toda la convicción, si no puede. Dicen una vez, yo no sé, ¿verdad?, una anécdota, que Cipriano de Valera, ¿verdad?, que escribió la Reina Valera y todo eso, que una vez sintió así algo feo, despertó porque estaba durmiendo, y dicen que vio al diablo así al lado de su cama, que lo estaba viendo, y dicen que él le dijo: ah, eres tú. Se agarró y se volteó al otro lado y se siguió durmiendo. No me interesa. Sí, ¿no? O sea, X. Pero es que es una verdad, el maligno no nos puede tocar si estamos en Dios. Por eso les decía de ese amigo que se metió mucho en la lucha, en la guerra espiritual, y que decía: ay, me pegó un demonio, ay, ya me mordió otro por acá, ay. Y mi hermano le dijo: fantasía, ¿no? oye, espérame, si te está pasando eso, algo está mal en ti. Sí. Porque la Biblia dice que el maligno no nos puede tocar. O sea, no nos puede tocar. Y a ti te está tocando cada rato. Entonces, aguas, ¿eh? O te estás metiendo en terrenos peligrosos, o no es de Dios. Entonces, esos son detalles que nosotros tenemos que ver. El maligno no nos puede tocar. Gálatas 5, 22 al 24. New Old, Gálatas New. Que luego lo encuentro. ¿Gálatas cuál? Gálatas 5, 22 al 24. 5, 22 al 24. ¿Ya están? No, por aquí está Gálatas. No importa, léelo, de veras.
Ya lo anoté. Oye, hay algo que se llama índice. ¿Dónde Verás, está? ¿Dónde está? Está por aquí. agarra el índice y te dice dónde está. Eso sí pasa, eso sí pasa. Bueno, vamos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que contra tales cosas no hay ley? Porque si esas cosas se están dando en tu vida, vas a cumplir la ley. Simple y sencillamente. El resumen de toda la ley, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya cumpliste toda la ley. Dice John MacArthur. Me encanta esa forma de describirlo de John MacArthur. Dice: no te esfuerces, solo ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo, y haz lo que se te dé a tu regalada gana. Va a ser todo bien. Porque vas a hacer todo Vas a para hacer bien. todo bien. No vas a andar buscando la mujer del prójimo, no vas a andar quitarle las cosas al prójimo, vas a tratar de agradar a Dios. No vas a hacerle daño. No vas Entonces a dice: codiciar no te nada, revientes la cabeza. Ni su casa, ni su coche, ni su mujer, ni su nada. Dice: no te revientes la cabeza, lo único que tienes que hacer es eso. Y de ahí, cumpliendo eso, haz lo que se te dé tu regalada gana. Eso está muy bueno. Porque no va a haber otra cosa. No va a hay haber otra ya cosa. nada que puedas hacer. Entonces, esta es la parte, ¿no? Dice, entonces nosotros podemos ver, hermanos, que la evidencia entonces de que alguien ha nacido de nuevo es un fruto. Los frutos que ya vimos, ¿sí? Hay fruto que se va dando. Por eso, cuando Jesús nos advierte, ¿verdad? Dice que vamos a nosotros a identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, por sus frutos, no por sus milagros, no por sus palabras, no por sus bienes, sino por sus frutos. Es la forma de identificar un falso maestro, por sus ¿Y aquí frutos. están cuáles son los frutos? ¿No? Habla de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza. dominio propio, ¿no? La templanza es el dominio propio. Entonces, por su fruto, así de sencillo. Sí, porque si estás mintiendo, estás diciendo un evangelio que no es, te estás quitándole el dinero a la gente, te estás jactando de que eres el mejor del mundo. ¿Quién eres, no? Dice la palabra de Dios: vendrán muchos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy ya vemos a muchos ministros que hablan de la piedad, pero ellos no la viven. Son crueles. Son crueles. Son crueles. Que ellos empiezan, y digo, repito, no es, lo quiero discernir y lo quiero aclarar, no es pecado la riqueza. El pecado es el amor al dinero. Sí. Pero Haces del dinero un Dios. Un Dios, exactamente. Entonces, aquí lo que está hablando de los falsos maestros son aquellos que empiezan a acaparar para sí y ven a los hermanos tener necesidad y no les sueltan. En cambio, les dicen: es que tienes que dar para que Dios te bendiga. Fíjate que ahorita que me dices eso, me acordé de un pastor. Yo tenía un CD. Yo también. Era un pastor que decía que tenía que dar su diezmo, ¿no? Pero decía Malaquías, me han robado. Entonces explicaba eso, ¿no? Que hay hermanos que se dedican digamos que a la limpieza, ¿no? Y le decía: ese hermano es el de la limpieza, pero es ratero, ¿no? El hermano de no tiene dinero, entonces dice: bueno, me voy a dedicar a trabajar en la iglesia para enseñar a los niños, ¿no? Es el maestro ratero enseñador de los niños. O sea, se refería que cada uno que no daba o aportaba su diezmo le robaba a Dios, ¿no? Sí, y era muy marcado porque lo decía así abierto los gritos, ¿no? El hermano, no sé, No, pues yo te voy a decir otra que escuché, que decía: como está el rey, está su pueblo, así que
ustedes tienen que tener al rey, o sea, decía el pastor, ustedes tienen que tener al rey en opulencia, en lo mejor, porque si yo estoy bien, ustedes también. Espérate, pero eso no lo peor todo, lo peor es que yo lo creí en su momento. Me lleva, lo creí, porque dije, pues sí, suena lógico, si un rey está bien, su pueblo está bien. Pero o sea, sí, la cosa más espantosa del mundo. Hoy Dios abrió mi entendimiento y digo, no manches, o sea, qué robo, te estafa, qué cosa tan más espantosa, aprovechándose del corazón de las personas. Déjate de la ignorancia, del corazón. Que les vale que Pero no vemos todos, por ejemplo, uno también va confiado a decir, sabes que tengo una necesidad. Yo he visto un fenómeno que hizo en México en las iglesias, donde está hablando un predicador, un pastor, y de repente dice una palabra y corre uno y echa una moneda, ¿no? Dice otra palabra, corre uno y echa otro billete. Ese es el fenómeno que yo he visto muy notorio. Así como que digo una palabra, yo la agarro, pero echo un billete. Entonces digo, o sea, yo fui a uno y dije, bueno, y sea lo mismo que el otro, porque realmente entras en una situación colectiva, ¿no? Una cuestión mental, psicológica, sí. Pero ya después me puse a pensar, cuando ya no tenía yo dinero, y decía, ya lo tengo, ahora qué hecho, ¿no? Y entonces empecé a reflexionar ese punto, ¿no? Están hablando de los que han hecho muchos Ese punto donde realmente pastores. En Granada nos pidieron una vez el reloj, ayer que me llamó el reloj. Ya luego dijo el pastor que ya lo podía dejar y yo sí fui por mí. Es que le comenté que a mí lo que yo viví es que el pastor decía,